Bueno, habíamos comenzado con el pasaje del versículo 30 del capítulo 22 del libro de los Hechos, donde después de todo el revuelo que se armó con Pablo en el templo y después cuando lo llevó el tribuno tuvo que sacar un ejército importante porque casi lo despedazan, lo llevó a la fortaleza, de ahí él quiso defenderse. Logró algo, pero nada, después la gente empezó a hacer echaban polvo, gritaban y querían que lo mataran. Lo tuvo que esconder otra vez en la fortaleza para protegerlo. Allí recién el tribuno se enteró de que Pablo era ciudadano romano y Pablo usó eso para evitar que lo azotaran y también para que el tribuno lo tenga en consideración, porque al ser ciudadano romano, el tribuno tenía la obligación de defenderlo y de protegerlo, mucho más que si era un habitante más de la Palestina. Así que en esa situación estaba el tribuno sin entender nada de lo que pasó. No se olviden que la defensa del apóstol ante el pueblo la hizo ¿en qué idioma? La hizo en el arameo, en el idioma que usaban. El tribuno no sabía arameo, así que no entendió nada de las explicaciones de Pablo, que en un momento hubo silencio y él dijo, bueno, parece que la cosa se calmó, pero hasta este punto, dice, y le oyeron hasta esta palabra, dice el versículo 22 del capítulo 22, entonces alzaron su voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva, y empezaron a gritar y a arrojar sus ropas y lanzaban polvo al aire en señal de furia y de una violencia inusitada. Entonces, el pobre Lisias, que así se llamaba el tribuno, no tenía ni idea en realidad de cuál era la razón de semejante expresión de viencia y odio, porque no entendía. Toda la explicación de Pablo fue en arameo, así que se le ocurrió. Dijo, lo vamos a guardar. ¿Se acuerdan? Lo tuvieron que llevar en andas porque ya el pueblo lo quería arrebatar para despedazarlo. Entonces se le ocurrió convocar al concilio, no ante el pueblo, que es una turba desordenada y confusa. Vamos ante el concilio, que son las autoridades del pueblo de Israel, gente sabia, a ver si Pablo podía defenderse ahí y él podría sacar alguna explicación o pista de qué se trataba todo este lío. ¿Cuál era el objetivo del tribuno? Mantener el orden, nada más, que las cosas se calmaran. Entonces convocó al concilio. Bien, versículo 30, final del capítulo 22, dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, el tribuno, Claudio Lisias, les soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Llamó al Sanedrín, el mismo Sanedrín que juzgó al Señor, el mismo Sanedrín que había convocado a Pedro y a Juan al principio, ¿se acuerdan? Ese hermoso grupo de personas amables y bondadosas, sabias, llenas del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Como líderes del pueblo de Dios. Bueno, nada que ver, pero así deberían haber sido. El capítulo 23 entonces comienza diciendo, el versículo 1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, fíjense, imaginémonos otra vez la misma cosa. Ya lo hicimos a este ejercicio. Estamos ante un grupo de más o menos 50 hombres duros, con rostro duro, que representaban la autoridad real del pueblo de Israel, la autoridad máxima, porque ellos representaban la teocracia, es decir, ellos representaban la autoridad de Jehová, el Dios de Israel, ante el pueblo. Así que ese era el respeto que se merecía. Pero a la vez ellos tenían toda la autoridad civil, ellos eran los jueces, los que determinaban si era culpable o no. Bien, así que no era fácil la cosa. Pablo los miró fijamente ante el concilio y dijo, no se hablaba ante el concilio a menos que te lo preguntaran. Vos tenías que quedarte ahí, calladito, y esperar a ver qué pasaba. Pablo directamente habló ante el concilio. Y dijo,
varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, dijo Pablo. Varones hermanos, yo hasta ahora no tengo nada que me condene. ¿Por qué estaba ahí Pablo? Porque lo habían acusado de que él predicaba contra Moisés y la ley y las costumbres las tradiciones de que se habían ido acumulando durante la historia. Y encima se lo acusaba de que había metido y había profanado el templo, ¿se acuerdan? Metiendo a un pagano adentro del templo. Así que no era poca cosa las acusaciones. Y él dice, empieza hablando y dice, yo hasta ahora he vivido con la conciencia completamente limpia. Entonces el sumo sacerdote Ananías, pequeño nene era este muchacho. Este muchacho es descrito por Josefo, el historiador judío, como cruel, como que llegó ahí por política, o sea, sumo sacerdote. Pero lo que menos tenía era el carácter que debía tener un sacerdote del Dios verdadero. Era un tipo cruel, era muy rico, se había enriquecido por favores, había maltratado a los samaritanos, tenía acusaciones, es más, fue acusado y fue llevado a Roma para ser acusado. Y allá fue absuelto pagando varios favores y volvió y lo instauraron en ese lugar. Pero no era porque se lo ganó por santo a este hombre. Es más, dice Josefo que todo el resto del Sanedrín lo odiaba, lo detestaba a este viejo. Porque era muy cruel, muy malo, muy injusto. Entonces, había muchos fariseos incluso, que eran de buen corazón, que eran buenos israelitas, que veían en este hombre un tirano más que un representante de la teocracia. Así que el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, que eran la policía del templo, seguramente, que siempre se movían con ellos, que le golpeasen en la boca. Así que alguien fue y le dio una piña, un sopapo a Pablo en la boca. Y no habrá sido una cachetadita, ¿no? Habrá sido un buen bife. Y a ver cómo... entonces, dice el versículo 3, Pablo le dijo, ¿a quién? A Ananías. Dios te golpeará o te herirá a ti, pared blanqueada. Estás ahí tú para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear. A Pablo no tenían que enseñarle la ley, porque él había sido fariseo y estudiado con el mejor, con Gamaliel. Pablo los conocía a todos a estos muchachos. Es más, estos muchachos habían firmado cartas y le habían dado para que Pablo lleve a los judíos de Damasco y le autoricen a Pablo a perseguir a los cristianos en Damasco, ¿se acuerdan? Eran estos mismos muchachos. Pablo no era ningún desconocido. Y Pablo conocía bien el ambiente y el aroma que circulaba en ese grupo de hombres. Pablo sabría bien quién era Ananías y lo que representaba para la teocracia y para el gobierno de Israel y para el pueblo. Sabía bien Pablo que Ananías no era ningún... Pero bueno, y acá tenemos un problema, fíjense. Entonces los que estaban presentes le dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Porque sea como sea, ese viejo atorrante, cruel y tirano ocupaba un lugar sagrado, que era el de sumo sacerdote de Dios. Entonces dice el versículo 5, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, y cita a Éxodo 22, 28, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Bien, y acá se nos arma el problema.
Primero, podemos cuestionar la reacción y el comportamiento de Pablo. ¿Cierto o no? Sí. Le encajan un sopapo y el tipo dice: Dios te herirá a ti, pared blanqueada, porque estás ahí para juzgarme según la ley y quebrantando la ley me mandas golpear. Pero el problema mayor surge con este versículo 5 que dice: y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote. Y este no sabía es el que le voló la cabeza a muchos intérpretes. Entonces hay al menos 4 posibilidades de solucionar el problema. Así que vamos a ver entre todos. Primera opción: el relato no es verdad. Es una invención. El relato de esto, de que Pablo dijo así, no sabía. Porque era imposible que un muchacho como Pablo, que conocía bien a todas estas personas, no supiera que él era el sumo sacerdote, ¿no? Entonces dicen algunos, es una invención. Y para no achacarle la mentira a Pablo, dice que lo inventó Lucas en su relato. Y que eso no puede ser, porque no podía ser, no puede ser. Cuestionan el no sabía. Bueno, es cuestionable el cuestionamiento que hacen. Me parece que por ese camino yo por lo menos no voy. La otra opción, esa es otra de las opciones, es una ironía. ¿En qué sentido sería la ironía? A ver, démosle la vuelta a la frase para que se vea la ironía. Claro, sería algo como no sabía o no pude reconocer al sumo sacerdote por tu comportamiento, no lo pude reconocer al sumo sacerdote, porque si lo hubiera reconocido jamás lo injuriaría. ¿El sumo sacerdote tenía una vestimenta especial? Sí, pero en ese tumulto de gente, ¿no? Puede ser, lo de la ironía es una opción acá que la tengo dirigida a este tipo, ya que Pablo lo conocía bien y su actitud no era la actitud correcta para el lugar que él ocupaba, ¿no? No tenía nada que ver con la honradez, la justicia de Dios. Él era el principal juez de Israel y él se sabía lo que era. Entonces, la idea sería, si yo hubiera visto al sumo sacerdote, hubiera respetado Éxodo 22, 28. Pero como no lo vi, por eso le dijo pared blanqueada, que es algo que Jesús también lo dijo, sepulcro blanqueado, le dijo, peor todavía. Como que está todo así, pero detrás no es realmente el sumo sacerdote. Esa es una opción. Otra opción es que es una excusa interpuesta por Pablo. Hay otros intérpretes que dicen, no, a Pablo se le salió la cadena, le ganó su pasión, su temperamento, qué sé yo, y después vio que metió la pata y puso marcha atrás y quiso ir para atrás. Dijo, uy, no sabía. Y puso una excusa, como para Pero si él conocía todo esto, creo que es una Entonces dicen, no tratemos de ver en Pablo una persona perfecta. La Biblia no muestra personas perfectas, la Biblia muestra personas y su relación con Dios. Si pecó, la Biblia no lo esconde, no esconde el pecado de David, no esconde nada. La Biblia te dice tal cual. Por eso es una de las evidencias de que la Biblia es verdad, porque no hace como los demás libros sagrados que los personajes son santos perfectos. La Biblia presenta hombres, seres humanos, con todos los defectos, bla, 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 pero que se relacionan con Dios y nos ayudan a vernos a nosotros reflejados en esa humanidad, relacionándonos con Dios. Entonces, primero que es una
es una mentira el relato, para mí por ahí no voy. Después tenemos lo de la ironía, que puede ser. La otra es que es una excusa. Me parece muy bajo verlo a Pablo así. A mí esa no me gusta tampoco. Cuando él dice para el blanquear, porque reconoció quién era el que mandaba, o escuchó, o vio. Y bueno, por eso, entonces hay como, pensar que es una excusa también es pensar que es una mentira, porque no puede decir, no sabía. Bueno, pero ponele que se le salió la cadena y le dijo lo que le dijo. Decir, ay, no sabía, está mintiendo porque sí sabía. Pero no hay relatos con todo lo que vivió Pablo y pasó cuando lo apedrearon en Listre, qué sé yo, no hay manifestaciones de sus reacciones de ese estilo. No, nunca. O sea, no reconoció lo que él le hizo, le mandó a hacer, que era sumo sacerdote. Bueno, esa sería la opción de la ironía. La opción de la ironía es que él está diciendo, no te reconocí en tu mal comportamiento, no reconocí a un sumo sacerdote. Porque si lo hubiera reconocido, hubiera cumplido el mandato de Éxodo 22-28. Pero también, digamos, veamos en la historia que pasó mucho tiempo para que él se encontró con él. También. Sí, pero estos tipos no cambian, estos tipos eran exactamente iguales. Siguen reaccionando de la misma manera que lo hicieron con Jesús, por ejemplo. Son la misma. No sería porque por ahí justamente no sabía que vos eras el presidente. Cuando estuvo ahí no lo era y ahora lo es. Puede ser, no sé. Hasta ahora va ganando la ironía. Tenemos 3, vamos por el 4. La cuarta interpretación. Hay intérpretes que dicen que el problema de Pablo, que no sabía, era cierto, no lo pudo distinguir, porque imagínense, 50 o más personas ahí en ese recinto, en la situación en que estaba, que no estaba en una situación de paz, ¿no? Y él dice, no lo reconoció porque no lo pudo ver bien, cargándole toda la culpa a los problemas de visión que según muchos creen tenía Pablo. Porque vieron que en una de las cartas le dice, fíjense con qué grandes letras les escribo de mi propia mano. De ahí se toman muchos intérpretes para deducir de que Pablo tenía problemas de miopía, astigmatismo, no sé, que por eso escribía grandes las letras. Y de ahí, es más, algunos dicen que ese era el aguijón que él tenía, dicen que, Claro, siempre la escribía Silvano, generalmente era uno de los que escribía las cartas, las dictaba, pero en esa quiso el saludo final, les escribe de su mano y dice, miren con qué grande letra. Entonces algunos suponen que él tenía problemas de vista. Entonces dice, bueno, en ese momento él no pudo interpretar, no pudo deducir de qué persona salió la orden de abofetearlo. Entonces él le habló al que reconoció y no lo distinguió porque no sabía, porque no lo pudo distinguir, ver bien. Esa es la interpretación. Pero empieza el capítulo diciendo mirando fijamente. Y bueno, más al favor todavía, miraba fijamente porque no los podía ver. Bien. ¿Vieron? Cuando uno tiene problema de vista, está ahí. Esa es otra de las interpretaciones que hay, no sé, ¿cierto? Porque en el 6 hay nota que una parte de los saduceos y otros fariseos se vestían diferente. Esa día estaba porque escuchó la... Vamos a quedarnos acá, ahora vamos a esa parte, que también tenemos problemas ahí. Sí. ¿Cómo distinguió? No sé. Él lo distinguió. Los conocía bien a los muchachos. Les conocía hasta el desodorante que usaban. Le conoció la boda. Bueno, esas son las 4 principales interpretaciones. De todas maneras, incluyendo el versículo 6, incluyendo el versículo 5, su respuesta y todo,
muchos reprochan la actitud de Pablo como no esperable. Uno espera a un hombre dominado por el Espíritu Santo que va a responder con mansedumbre, no con ironía ni con chicanas. Moisés, que fue el hombre más manso de la tierra, en algún momento también perdió los estribos. Ahí muestra la humanidad, ¿no? O sea, de Pablo, cuando nosotros vamos a San Pablo. Porque le molestó que le va a bofetear. Pero él también empezó hablando. El tipo no se ajustó ni al protocolo, hubiera quedado calladito, humildito, esperando que los grandes señores hablen primero. Él salió a decir, soy inocente. Bien. ¿Cuál se quedan ustedes? ¿Con la de la ironía? O sea, Pablo, con ironía, creo que la familiaridad con el grupo, sabiendo y conociéndose bien, la ironía cuadraba, no lo veo a Pedro o a otro que no había sido parte del ambiente, poder hacer. Uno es irónico cuando uno conoce el ambiente, ¿no? Con ciertas personas. Puede ser la ironía. Lo de la vista, muchos van por lo de el tema de la vista, pero... Así dicen, claro, muchos dicen que era el aguijón de Pablo el hecho de que no veía. No me parece que Pablo sufriera tanto. Suponemos que pudo haber sido en un tumulto o en un vocerío de muchas personas. Hay que ver cómo era el salón. Bien, fíjense el versículo 6. Marchamos hacia el próximo problema. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Fíjense que si él habló es porque había silencio. Entonces dice, Pablo se defiende y dice, disculpen, no sabía que era bla, 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 y nadie lo acusó de nada. Quedó en silencio, por eso él pudo seguir y pudo diferenciar el ambiente, porque lo conocía recontra bien. Sabía quién es. Jesús también usó de astucia, ¿no? Varias veces lo encontramos a Jesús usando de astucia con estos muchachos que se creían tan inteligentes y caían siempre en sus propias trampas. Con Jesús era un problema, ¿no? Fíjense, respecto no el desprecio, volviendo al punto de la ironía, ¿no? Jesús también, en Mateo, no me acuerdo dónde, pero a ver, Mateo 20, 23, 27, a ver. Ah, tengo el anteojo acá. Vamos todavía, vamos que podemos. Ay, claro, sí, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, bla, bla, bla. Y fíjense, y en el 23:2 también dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan, guárdenlo, mas no hagan lo que ellos hacen. También Jesús respeta, pero y después, claro, en el 27 ya los acusa de cualquier cosa, ¿no? Entonces, en Jesús vemos la misma ironía, como para sorprendernos de que un hombre tan inteligente como Pablo la use. Puede ser la ironía, Digamos que el texto no lo deja entrever claramente. Ninguno de los 4 puntos que vimos queda con claridad en el texto. Son interpretaciones y nosotros elegimos la que más nos parece más natural. Siempre digo lo mismo yo. La interpretación que a mí más me gusta es la que es más natural, es decir, menos forzada. Lo de que es falso, no. Lo del temperamento me parece rebajarlo demasiado a Pablo, ¿no? Me parece que él usó de inteligencias, conociendo el ambiente, habiendo pertenecido a ese ambiente, usó la ironía. Pero fíjense acá en el versículo 6,
Dice, notando que era una parte bla, 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 una parte de fariseo y otro saduceo, él alzó la voz y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo. Ante el tribuno dijo, yo soy ciudadano romano, acá dice, yo soy fariseo. Acá no le servía decir, soy ciudadano romano. ¿Era fariseo Pablo? Sí, o sea, él estaba cerca de los fariseos. Y estaba a mucha distancia de los saduceos. Aparte es fariseo de fariseos. Él estaba orgulloso de ser fariseo. Simplemente había dejado y lo había renunciado. Y era para él ganancia ser fariseo. Y dice, todo lo que para mí representaba algo importante en este mundo, lo dejé, lo estimé como basura para alcanzar a Cristo. Para tratar de alcanzar a Cristo encima dice. Dice, hermanos, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Para que quede claro. Soy de los puros. Y entonces dice, y acerca de la esperanza del pueblo de Israel, algunas otras versiones le agregan del pueblo de Israel, a eso se refiere la esperanza del pueblo, la esperanza de Israel, y de la resurrección de los muertos se me juzga. Divide y reinarás. Entonces es criticable también la actitud de Pablo acá, porque usa de astucia. Y no lo estaban juzgando por la esperanza de Israel, ¿o sí? Y por la resurrección de los muertos. Fue astuto, pero también dice la palabra, Jesús nos enseña a ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. No estaba mintiendo. Pero algunos dicen, estaba mintiendo si no lo estaban juzgando por la esperanza de Israel, y ¿o sí? Pero nadie le había dicho nada hasta el momento. No, hasta ahora él está hablando solo. Encima le pegaron un bofetón y él sigue hablando. Esa parte esa del grupo que viene. Sí, él armó todo porque los conocía a estos muchachos. Sí, porque dice, viendo que había fariseos. Ese viendo implica astucia, implica que él usa la situación, arma y usa la situación para ponerlos uno en contra del otro. Entonces dice, es digno de un apóstol, es digno de lo que esperamos del gran apóstol Pablo, utilizar astucia y hacer que se peleen. A mí me encanta. En el capítulo 22, él relata su conversión. Sí. Así que habla de un montón de cosas entre lo que podría decir, me juzga justamente, porque de ahí empezó todo. De ahí venimos. Bueno, en general, Pablo no falta la verdad. Si bien lo estaban juzgando porque lo acusaban de que iba contra la ley de Moisés y las tradiciones y que había profanado el templo, en realidad se me juzga por lo que yo predico y enseño. ¿Y yo qué predico y enseño? El cumplimiento y la llegada de aquel que es la esperanza de Israel y aquel que resucitó de entre los muertos. En realidad es astucia, no es mentira, porque en realidad en el fondo, en grandes rasgos, muy grandes rasgos, sí estaba ahí por su predicación, y su predicación estaba fundada en la esperanza de Israel y en la resurrección de los muertos. Tenía que ver, aunque, exactamente no se lo juzgaba por eso. ¿Sí? Entonces, lo juzgaban por traición, por profanador, por enseñar al pueblo de Israel y desviarlo de la verdad de la Torá, del Talmud y de lo que había. Entonces muchos critican y es bastante difícil de justificar imaginándonos, pero algo a favor de Pablo. Primero es lo que nosotros imaginaríamos que haría una determinada persona, ¿cierto? ¿Qué sé yo? ¿Qué tiene que hacer el evangelista?
evangelizar. Y seguro un buen evangelista debe ser esto. Y entonces nosotros tenemos la idea de cómo Pablo tenía que haber respondido. A mí me sorprende la actitud de Pablo, me sorprende un poco, me choca un poco al principio. Pero hay un detalle que tenemos que tener en cuenta, que el detalle es que no tenemos los detalles de esta reunión, ¿cierto? Y ya Lucas nos ha dado muchas veces, nos ha dado ejemplo en su relato, que nos deja englobado, y hemos descubierto la escena en base a otros pasajes y otros textos que hablan de esa escena, ¿cierto? Hemos visto muchos relatos de Lucas, los hemos podido entender gracias a las cartas de Pablo, donde habla del mismo hecho y nos agrega detalles que nos permiten entender cosas que si no nos quedarían en un globo así, un nudo, ¿no? Entonces, yo digo, en esta reunión, en ese ambiente de violencia, en ese ambiente agresivo, y donde ya estaba juzgado y condenado antes de empezar, ya estábamos así, donde no tenían la intención de escucharlo a Pablo, pasaron muchas cosas que no tenemos el detalle acá, que pudieron haber provocado o de alguna manera justificado la reacción y las palabras del apóstol. ¿Me explico o no? Entonces, es fácil juzgarlo a Pablo desde acá, a 2000 años después que pasó, sobre lo que él hizo y reaccionó y dijo en un lugar que nosotros apenas podemos imaginar. Apenas podemos imaginar, ¿cierto? Entonces, yo me pongo del lado de Pablo. Y si usó un poco de ironía, estos viejos se la merecían. Y si usó astucia, Jesús también la usó, muchas veces. Muchas veces Jesús fue astuto para salir de las trampas que tantos fariseos y saduceos se los ponían. Así que, si bien no podemos decir que Pablo era juzgado por la esperanza de Israel y por la resurrección, en el fondo le vamos a dar la derecha, y si él lo dijo, debe ser que así él lo entendía, aunque sea a grandes rasgos, y no vamos a juzgar. Fíjense que él dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se acerca, trata de conectar con el grupo de fariseos al cual él adscribió y sentía. Él doctrinalmente estaba cerca de los fariseos, no de los saduceos, porque los saduceos no creían que había resurrección, ni ángel, ni espíritu, y él sí creía en todas esas cosas. Entonces se acercaba a los fariseos. En una de esas lograba llamar la atención de sus colegas para que lo escuchen y él pueda presentar el evangelio, ¿cierto? Fíjense que llamó la atención de sus colegas. Miren, dice, cuando dijo esto se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Lo hizo a propósito, evidentemente. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, ahí sí que se armó el tole, claro, estaban los escribas. Y levantándose los escribas de parte de los fariseos, porque había escribas saduceos también, contendían, es decir, discutían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Fíjense hasta qué punto, fíjense el uso de Pablo de este tema de la resurrección y del... Pablo sabía que se mataban por esto. Sabía que si mencionaba ese tema, se iban a poner a discutir violentamente entre ellos, porque eran personas. Se sacó el foco de encima. Logró el objetivo, se dividió. Es más, al punto que ya no les importaba más nada. Este hombre es inocente, no lo encontramos, algunos decían, ¿no? Resultó ser más vivo que todos ellos juntos, Pablo. Entonces sí encontramos la sabiduría de Dios en medio, porque otra cosa, ¿qué iba a lograr ahí? Hablarles del Evangelio. Dice, ningún mal hallamos en este hombre, y que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios, dijeron. Guácala.
¿Conectó o no conectó con sus colegas fariseos? Conectó. ¿Y de dónde sacaron que le podía haber hablado un ángel? Evidentemente de la charla, del discurso que había dado Pablo el día anterior, ¿no? Contando su conversión. Bueno, no sabemos si hay espíritu. Ahí afirmando que hay espíritu, capaz que un espíritu, un ángel le habló, decían los fariseos. Los saduceos decían, no, si no existe nada de eso. Así que Pablo ya tenía gente a su favor. Ya se disolvió, ya no lo iban a condenar, ya no iban a hacer más nada porque se terminó el juicio, se levantaba la sesión. ¡Qué barbaridad! No resistamos a Dios, decían. Pero es impresionante también admirarlo la valentía con que él enfrenta esto. Porque si nos tocara vivir, creo que estaría probado. Sí, más vale. O sea, vos sabés que te van a pegar. Como se dice, no, él se conocía hasta el profundo del ser José. Y cuando uno más conoce acerca de cierta persona, uno más tiene cierto temor o cuidado. No voy a decir nada porque claro, sí. hace esto o cierto. Y vemos que él con valentía empeña lo que él sabe hacer, hablar, de decir o llevarse a favor de él la situación. Sí, la verdad que sí, porque hay que estar ahí, Era atemorizante el Sanedrín. Ya lo habíamos visto cuando estuvo Pedro y... ¿Quién tenía a él que le defienda ahí? Bueno, ahora tenía unos cuantos, logró. No, al principio no tenía nadie. Pero antes de irse, ella dijo que estaba dispuesta a entregar la vida. ¿Sí? Él Él estaba estaba jugado completamente, pero él sabía que no era su hora. Él tenía la convicción de que tenía que continuar su ministerio. Así que era, ¿cómo Dios me va a sacar de esta? Así era. No importa, yo tengo que ir a llevar la ofrenda para los santos. ¿Cómo Dios me va a sacar? No sé. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, y ahora que él sabía que era ciudadano romano, tenía que defenderlo, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza otra vez. No podía entender el pobre tribuno qué pasaba con estos locos. Bueno, Pilatos tampoco entendió nada, ¿no? Dijo, yo me lavo las manos, yo no encuentro nada en qué condenarlo, yo me lavo las manos, ¿no? Bueno, y lo dejó, se los regaló. Pero en este caso era un ciudadano romano, así que Pablo sabía bien que el tribuno estaba obligado a cuidarlo. Y a la noche siguiente se le presentó, fíjense, y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Lo fortaleció. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Había un propósito. Ahora, digo, podría viajar Pablo tranquilamente a Roma en un barquito, tranquilo, sin hacer todo este despelote, pero bueno. Pero había un propósito de Dios. No sé cuál era, no queda bien claro, porque yo vuelvo a repetir, Pablo tranquilamente podía ir a Roma sin tener que ir preso y sin tener que pasar todo lo que iba a pasar de acá en más, que estuvo muchos años preso. Y encima cuando viajó a Roma naufragó. Y encima cuando se salvó del naufragio lo picó una serpiente. O sea, ¿no? Entonces, no alcanzamos a ver el propósito de Dios en este versículo, pero lo que sí tranquiliza es saber que había un propósito de Dios, como lo hay también con nosotros y nuestros casos, ¿no? Hay siempre un propósito de Dios, aún en las situaciones en las cuales nosotros mismos nos metemos y nos aprietan. Hay un propósito y Dios termina sacando todo para bien. Y vuelvo a repetir el pasaje, el versículo que me anduvo desde el lunes a la mañana. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quiénes? Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito. Entonces yo me repetía, todas las cosas, las buenas sí, y las malas también. Donde Pablo iba, hacía lo que hacía. Sí, no vayan a spoilear el siguiente relato. Pero es interesante observar, vieron que bajamos bastante más abajo, nos pasamos de largo el pasaje. Hay mucho más para discutir, pero digamos que profundizamos bastante en este pasaje, porque es como yo lo quería hacer, lo iba a pasar de largo el pasaje, pero digo, es interesante que ustedes vean que se puede profundizar más y se saca más jugo, y es más dulce el jugo que está más adentro. Uno entiende mucho más, a veces, incluso viendo la humanidad del personaje, el accionar de Dios, uno puede aprender mucho más para uno mismo. Por eso las escrituras realmente son un tesoro que no se termina nunca de descubrir. Y uno puede leer el mismo pasaje y después de un tiempo volver a leer y encontrar otras cosas, porque Dios te habla cada día de manera fresca, ¿no? Los cuatro temperamentos se lo atribuye directamente al temperamento de... Sí, pero vos no podés hacer un análisis psicológico, porque estás a 2000 años y a muchos kilómetros en otra cultura. Es difícil hacer un análisis psicológico. Vos para hacer un análisis psicológico tenés que varias sesiones y hablar. Entonces, no pueden hacer por un hecho, por unas palabras que no están del todo contextualizadas, porque Lucas tiene que relatar mucha historia en un libro. Entonces también a veces él peca de resumir o de amontonar. Entonces no se puede hacer un análisis y decir, Pablo era atropellado, pasional. Vemos ciertas características de Pablo, pero también vemos otras ciertas características de Pablo donde se muestra su aplomo, su respeto, su comportamiento de sujeción, de sumisión. No es un Pablo alocado. Acá yo lo que puedo observar sí es astucia de él, pero también la pude observar en el relato de los hechos de Jesús. Entonces no me escandaliza Por ahí yo esperaba otra cosa, entonces me hace necesario el esfuerzo de encontrarle la vuelta y después me quedo tranquilo. Pero al principio me choca, porque yo hubiera dicho, ¿cómo vas a reaccionar así? Te pegan una bofetada, poné la otra mejilla, ¿no? Péguenme acá, pared blanqueada, Dios te dirá a ti. No parece la reacción esperada por nosotros. Pero después, si le agregamos, si suponemos un montón de detalles que no tenemos, y suponemos y vemos que acá hay ironía, hay astucia, uno termina con una sonrisa diciendo, qué bien, Pablo los mató a todos juntos, se los metió en el bolsillo, ¿no? Pero bien, vuelvo para terminar y cerrar. Dios tiene un propósito con nosotros y todas las cosas ayudan a él. No sé cómo, no me pregunten cómo, no tengo ni la más pálida idea, no entiendo nada, pero así lo dice y Él no miente, así es. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque quedaron registrados estos hechos que podemos ver en acción al apóstol Pablo, obrando y dando su vida por predicar el Evangelio, Señor. A veces nosotros por mucho menos, abandonamos, aflojamos, nos desanimamos a tal punto, Señor, porque simplemente no entendemos las circunstancias. Y a veces la circunstancia no se entiende, Señor, pero es ahí donde tenemos que aprender a confiar, a creer, a descansar, Señor. Qué difícil que es. Ayúdanos a que esto sea una realidad en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Amén.